Vamos a acabar en este tercer vídeo con la lección primera dedicada a la elasticidad, con el repaso de la lección primera, de cara al día que tengamos el parcial correspondiente. Quedaba ver el comportamiento elástico en distintas familias de materiales, un muy breve repaso y detenernos de forma muy breve y precisa en lo que llamaba antes ideas, conceptos básicos, ideas fuerza que sostienen que tenéis que tener claras. Entonces, comenzando con el comportamiento elástico de los materiales, por familias de materiales, comenzamos con las aleaciones metálicas, y aquí estoy incluyendo lógicamente todos los aceros, que bueno, pues es la familia de material metálico más interesante desde el punto de vista de la ingeniería civil por su uso tan extendido. Bueno, son materiales que tienen un muy buen comportamiento, tanto a tracción como a compresión, entendiendo por buen comportamiento una alta resistencia a tracción y compresión. Tienen un comportamiento elástico lineal, de nuevo, tanto a tracción como compresión. Veis que además uno es la prolongación del otro. Tienen la misma pendiente, el mismo módulo de elasticidad, atracción y compresión. El límite, salvo que estemos con alguna aleación metálica muy fragilizado, el límite es el comportamiento plástico, es decir, a partir de un determinado nivel tensional, que será el límite elástico, lo veremos en la lección 2, empiezan a ocurrir otra serie de fenómenos, en este caso veremos que son el movimiento de dislocaciones, que hace que el material deje de comportarse de forma elástico-lineal. Y es un material variable con la temperatura. Si esta es, por ejemplo, la curva temperatura ambiente, si aumenta la temperatura, va perdiendo un módulo de elasticidad y perdería también límite elástico, es decir, la curva se va tumbando. Y lo mismo a compresión. Los módulos de elasticidad ya hemos visto que son elevados, estamos hablando de decenas de miles o centenas de miles de megapascales. Y aquí el límite, pues si nos centramos en los aceros, el límite aquí a partir del cual dejamos de tener la elasticidad lineal, pues es bastante elevado. En los aceros estructurales con menor límite elástico, estaríamos hablando en torno a los 200 poco megapascales, pero podemos alcanzar valores mucho más altos en los aceros. En los aceros de pretensado, de hecho, pues valores de en torno a 1500 megapascales pues no serían raros. Materiales cerámicos y vidrio. Tiene un comportamiento elástico lineal hasta rotura. Aquí no hay no son materiales que no son capaces de plastificar. Entonces, todo su comportamiento mecánico, atracción y compresión, se estudia con la ley de Hooke. Nos basta con la ley de Hooke para conocerlo. Los módulos de elasticidad, en este caso, son muy altos y tras la elasticidad lineal viene la rotura directamente. Ese comportamiento, en todo caso, el módulo de elasticidad y también la tensión de rotura, depende mucho de la calidad del material para una misma composición. Por ejemplo, ahí veis óxido de aluminio frente a fracción de volumen de porosidad, entendiendo que cuanto mayor porosidad, peor es el material. Bueno, pues el módulo de elasticidad depende mucho de la fracción de poros que tenga. Esos poros son además los que causan el origen de la rotura final. Por lo tanto, si eliminamos en lo posible el contenido de poros, pues van a mejorar mucho sus propiedades mecánicas. Los enlaces son fuertes, iónicos y covalentes, y eso es lo que explica que el módulo de elasticidad pues, sea elevado. Después tendríamos los hormigones, que tienen una curva como la que veis aquí. Esta curva es la curva a compresión. Los hormigones se utilizan para trabajar a compresión, no para trabajar a tracción, porque su resistencia a tracción es baja. Ya a compresión no es demasiado elevada si la comparamos, por ejemplo, con el acero, pero es que a tracción pues es muy pequeña. Estaríamos hablando en torno al 10% de la resistencia a compresión. Es decir, si tenemos resistencias a compresión de en torno a 20, 30 megapascales, un hormigón normal, 30, vamos a imaginarnos 30, atracción serían 3 más o menos. Bueno, el comportamiento empieza siendo lineal, pero rápidamente pierde linealidad porque en el material se empieza a producir microfisuración y finalmente pues termina produciéndose la rotura.
pero sí que tienen un cierto comportamiento lineal en las fases iniciales del proceso de carga en el material. En cuanto a los polímeros, pues existen distintos tipos de comportamiento, y depende mucho de cómo esas cadenas que forman los polímeros pues se relacionan unas con otras. Incluso un mismo polímero puede tener comportamientos muy diferentes. Tenemos comportamientos elástico-lineales hasta rotura, como el que veis aquí. Tenemos comportamientos elástico-lineales que después tienen comportamiento plástico, pasan a ser elastoplásticos. O tenemos materiales de este tipo que apenas tienen módulo de elasticidad al principio y que después se incrementa hasta rotura, una rotura que se produce con valores de deformación, veis ahí, del 700%, casi del 800%. Ese sería el caso de los elastómeros. Y A y B, materiales, comportamientos del tipo A y B, puede ser el mismo material a distintas temperaturas. Aquí veis un determinado polímero que a 4 grados centígrados tiene un comportamiento elástico lineal, prácticamente perfecto hasta rotura, pero si vamos aumentando la temperatura, va perdiendo linealidad y termina teniendo un comportamiento elástico lineal al principio y después plástico. Y todo esto ocurre en un rango de temperaturas muy pequeño, como veis. Por lo tanto, son materiales que son cuyo comportamiento de tracción es muy sensible a la temperatura de trabajo. Bueno, los materiales compuestos, en clase vimos que existen dos situaciones, digamos, extremas: isodeformación, que sería esta de aquí, en el cual el refuerzo, que sería estos elementos de aquí, el refuerzo, está orientado en la dirección del esfuerzo. Esa sería la condición de isodeformación, porque si nosotros partimos de esta longitud inicial y tiramos del material, matriz y refuerzo se alargan lo mismo y tienen la misma longitud inicial, se deforman lo mismo. Luego es condición de isodeformación. En el lado opuesto estaría la condición de isotensión. Aquí tenemos la matriz, aquí, y el refuerzo justo debajo, aquí. Insisto, matriz y refuerzo rayado. Si tiramos con una determinada fuerza, el área y cortamos por distintos planos, el área de la matriz y el área del refuerzo es la misma. Por lo tanto, la tensión, fuerza entre área, es la misma. Son condiciones de isotensión. Bueno, pues a partir de ahí derivamos en clase estas dos expresiones que, os recuerdo, las obtuvimos a partir de establecer las condiciones de equilibrio, condiciones de compatibilidad y ecuaciones constitutivas. Equilibrio, compatibilidad, ecuaciones constitutivas. A partir de esas tres condiciones y de las ecuaciones correspondientes obtuvimos estas relaciones del módulo de elasticidad equivalente del material compuesto en cuestión, que depende de la cantidad de fibras que añadamos. Esto es el módulo de elasticidad de las fibras, esto es el módulo de elasticidad de la matriz y esto es la fracción de volumen de fibras que hemos echado. Bueno, pues si estas ecuaciones las representamos gráficamente, veremos que en un extremo tenemos el módulo de elasticidad de la matriz, en el otro el módulo de elasticidad de la fibra, que como refuerzo, lo que estamos utilizando como refuerzo, pues será mayor que el de la matriz. Si solo tenemos, este es el volumen, la fracción de volumen de fibras, si tenemos 0, significa que solo tenemos matriz, módulo de elasticidad de la matriz. Y si tenemos 1, solo tenemos fibra, sería el módulo de elasticidad de la fibra. Bueno, pues, ¿cómo se va de aquí? Aquí depende si estamos en condiciones de isotensión o de isodeformación. Si estamos en el segundo de los casos, isodeformación, la ecuación de arriba, pues vamos por esta recta de aquí. Y si estamos en condiciones de isotensión, la ecuación de abajo, pues vamos por esta otra curva de aquí. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que es mucho más eficiente desde el punto de vista resistente que colocar las fibras en el sentido del esfuerzo, que trabajen en condiciones de isodeformación. Para cualquier valor de fibras que echemos, subimos para arriba, el módulo de elasticidad en condiciones de isodeformación es mayor que en condiciones de isotensión. Solo son iguales en los dos extremos, cuando todo es matriz o cuando todo es fibra. De hecho, en condiciones de isotensión, podemos echar un 50% de fibras que el módulo de elasticidad del material equivalente no ha subido mucho con respecto al de la matriz.
Bueno, y finalmente habíamos visto también el comportamiento de materiales compuestos celulares que tienen un comportamiento elástico lineal muy al principio hasta que colapsan las células y tienen sería este comportamiento elástico lineal al principio, colapsan las células y después ya estamos aplastando ya el material que compone el material celular. Y bueno, y finalmente la madera como material natural de carácter ortótropo, que simplemente, bueno, ya os lo comenté en un vídeo anterior, simplemente, bueno, pues que veis la diferencia entre el módulo en el sentido axial y en las direcciones transversales. Es un material que es un compuesto fibrado en la dirección longitudinal, un material compuesto fibrado, y un material que es celular en la dirección transversal. Bueno, con esto hemos visto el repaso de la lección 1 y ahora os voy a presentar en unas pocas transparencias las ideas fundamentales que os tienen que quedar claras. Entonces, primera, elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? La elasticidad es la propiedad por la cual el material con comportamiento elástico tiene deformaciones recuperables. Es decir, deformamos el material al aplicarle una serie de tensiones mecánicas y cuando dejan de actuar esas tensiones, el material vuelve a su forma original, deja de estar deformado. Eso es elasticidad. Siguientes ideas. ¿Qué es tensión? ¿Qué es deformación? Tensión es fuerza por unidad de área. ¿Qué es deformación? Alargamiento por unidad de longitud. Y estamos aquí hablando de deformación longitudinal. Acordaos que también hay distorsión angular. Más ideas que se os tienen que quedar. Tensor de tensiones y tensor de deformaciones. Hemos visto que son matrices, son una herramienta matemática con sentido físico. Son matrices 3×3 si estamos en problemas en 3 dimensiones. En el caso del tensor de tensiones, define completamente el estado tensional en un punto. Lo definimos a partir de las tensiones en 3 planos perpendiculares entre sí y gracias al tensor de tensiones podemos saber cuál es la tensión en ese punto según cualquier plano de corte por ese punto. Lo cual, implícitamente, lo que os estoy diciendo es que la tensión en un punto depende del plano de corte que estamos considerando. El tensor de tensiones, lo mismo, define completamente el estado de deformaciones en un punto, las deformaciones longitudinales y las distorsiones angulares. Podemos saber cuál es el valor de las mismas, cualquiera que sea el plano de corte. Y acordaos que estos tensores se pueden diagonalizar obteniendo los autovalores que serían las tensiones principales y las deformaciones principales respectivamente, que actúan según las mismas direcciones. Acordaos también lo que es elasticidad lineal y lo que es elasticidad no lineal. La elasticidad lineal, por ser elasticidad, se recuperan las deformaciones, pero además la relación entre tensiones y deformaciones es una recta, que viene dada por la ley de Hooke. Elasticidad no lineal, el material es elástico, recupera la forma original cuando dejan de actuar las cargas que lo han deformado, pero, y esto es importante, no se puede aplicar la ley de Hooke. Los módulos de elasticidad que definen el comportamiento elástico no lineal son función de punto, el secante y el tangente. Otra cuestión importante. El módulo de elasticidad está relacionado directamente con lo que ocurre a nivel atómico. Dicho de otra manera, el comportamiento del material, el comportamiento mecánico del material que nosotros observamos a nivel macroscópico tiene su origen siempre en lo que ocurre a escalas más pequeñas, nivel atómico, nivel microestructural. Hemos visto también que el comportamiento elástico de los materiales propios de la ingeniería civil es muy diverso. No es lo mismo el comportamiento elástico de los metales que el comportamiento elástico de los cerámicos, de los polímeros, de los materiales compuestos, etc. ¿De acuerdo? Y con esto acabamos el repaso a la lección 1 y este es un vídeo que ahí os queda para cuando estéis preparando el examen. Espero que os sea de utilidad. Un saludo a todos y a todas.